¿Qué tal, hermanos? Estamos en un tiempo muy importante. La época que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, es muy importante. Y vamos a hablar en esta noche algo acerca del movimiento de Dios entre tinieblas y luz. Es interesante porque el Señor reúne aspectos que siempre son para el bien del ser humano. Y lo que se está viviendo ahorita a nivel mundial es importante entenderlo, aunque se mueven muchos intereses, pero vamos a mencionarlos sin meternos en política ni nada de eso, simplemente mencionarlos porque la Biblia lo menciona y es mejor saber las advertencias que curar las enfermedades, mejor que sepamos a tiempo para protegernos y prepararnos. Haré una oración para que enseguida entremos en tema. Dios moviéndose entre tinieblas y luz para la salvación del hombre. Padre Santo, en esta ocasión, una vez más, al estar en tu presencia, porque la invocamos con la experiencia que nos has dado de tu persona, de tu presencia. Te pedimos en tu nombre, no en nuestro nombre, en tus méritos, no en nuestros méritos. Por tu obra, no en nuestra obra. Por tu ministerio, no en el ministerio que nos has dado. Señor, si en tu naturaleza de amor nos concedes el privilegio de entender de tu palabra y saber qué hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Tomo como base Éxodo capítulo 20 y versículo 21, un evento importante, porque marcó al pueblo de Israel la manifestación de la naturaleza o carácter de Dios. A partir del capítulo 20 el Señor les muestra cómo Él es, quién es, porque al hablar de lo que no se debe de hacer es que Él es así. Lo que sí se debe de hacer es que Él es así. No hay mucho que buscarle, porque aquí en el monte Sinaí él presenta los principios fundamentales de su naturaleza. La ley es santa, dice la Biblia. Y sabemos de antemano que por medio de la ley no nos salvamos. Pero eso no quiere decir que el cristiano esté sin ley. Es más, tenemos una ley de amor que va más profundamente que la ley moral, que la ley ceremonial, la ley espiritual de amor que Jesucristo nos presenta. Es mucho más profunda y hasta cierto punto más preventiva. Y hoy, en la situación que hay a nivel mundial, si prevenimos, de acuerdo a las instrucciones que se nos han dado, pues haremos la parte que nos corresponde, porque la mejor parte la hace el Señor. Aquí en Éxodo 20:21 dice, entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llevó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esto es importante. Y ahí en 1 Timoteo 6:16 vemos otro lado. Estas son tinieblas. Pero ahora vamos a ver el lado de la luz. Y ya sea luz o tinieblas, hay 12 horas que Dios le pone un ropaje a todas las cosas que hay en la tierra, un ropaje de luz, brillante, bonito, esplendoroso, matizado. Pero cuando llega la noche, todo se viste de oscuro. Es una vestidura de oscuridad, pero vestidura. Y aquí en el 6:16 de Primera de Timoteo, oigan cómo dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén.
Así que por un lado dice que Dios habita en la oscuridad, y aquí en el otro lado dice que habita en luz inaccesible. Por eso es que el tema de esta noche es Dios moviéndose entre tinieblas y luz. Y cuando Dios se mueve en tinieblas y manda tinieblas, miren qué frágiles somos, qué frágiles somos. En un instante, toda comunicación a nivel mundial, en un instante, creo personalmente que a partir de o después de esto, los sistemas, los gobiernos van a cambiar. Y va a empezar todo un cúmulo de cosas con el fin de que a través de tinieblas de prueba, de oscuridad, de crisis, nosotros inclusive como cristianos entendamos el valor que tenemos. Yo creo que son los últimos avisos que todavía Dios en su misericordia nos da a nosotros como cristianos. Y aquí dando la ley, dice la palabra, que el pueblo se puso de lejos. Y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Pero llegó un momento en que Moisés fue iluminado, a pesar de que, pues seguramente que él atravesó la oscuridad para acercarse a Dios. Porque pues el Señor crea las tinieblas, aunque Él mismo es luz, pero su luz es tan radiante, tan resplandeciente, tan brillante, que así nos fulminaría, nos mataría inmediatamente. Por eso Él envió a Jesucristo, porque Jesucristo, por decirlo así, es un amortiguador entre Dios, que es luz inaccesible, y el ser humano. Y la carne, el cuerpo de Jesús, viene a ser una especie de velo, aunque Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y hablando de Moisés, en Éxodo 34, por cierto, 34, 28, nos dice pues que sí recibió, a pesar de la oscuridad que había, él no vio el rostro de Dios, sí vio la cara de Dios a través de ángeles. Una cosa es la cara de Dios, dice, vio a Dios cara a cara, pero fue a través de ángeles, así como en el monte Sinaí hubo ángeles repetidores. Se les llama así porque la voz de Dios fue audible por medio de voz de ángeles. Así hay ángeles cantores como los serafines que cantan diciendo santo, 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 ¿verdad? Entonces hay ángeles diferentes funciones. Pero aquí en el capítulo 34 de Éxodo, a partir del verso 28, ya como dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación se volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo
sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y considero, hermanos, aplicando esto de las tinieblas de Dios, ¿verdad? Que todo lo que ha venido al mundo es una de las oportunidades que la gente tiene para que se dé cuenta de su real situación. ¿Cuántos límites tenemos a pesar del adelanto científico? Yo creo que primero Dios esto se va a arreglar, pero a partir de aquí pues ya se va a pensar en unificar la moneda a nivel mundial, tener control sobre las personas. Si esto se agravara, pues entonces pensarían en poner un chip en alguna parte del cuerpo, tal vez como dice la Biblia, en la frente, en la mano, para tener control, pues saber cuánto compraste, cuánto adquiriste y tener ese control de que entren de 5 en 5 a una tienda y que reuniones masivas ya no existan, etcétera. Y esto pues puede ser principio de dolores. Y hablando de oscuridad, también en uno de los salmos, déjeme ver qué salmo es, también nos habla de que se viste de tinieblas o tiene un pabellón de tinieblas y bueno, por decirlo así, esto es la parte difícil de la vida. La parte difícil en la noche se manifiesta, ¿verdad? Porque de noche no podemos hacer lo mismo que de día, aunque nos esforcemos, pero pues, el cuerpo pide descanso en la noche. Capítulo 20, versículo 21, dice, se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En el Salmo 18:9 también nos habla acerca de esto. Dice así, inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Y también en el Salmo 27:2, oigan cómo dice, esto es un misterio, pero las tinieblas de Dios, pues es la prueba que estamos pasando. Miren, Dios hizo dos árboles, el jardín del Edén. Uno representaba la luz, el árbol de la vida, y otro representaba la oscuridad y las tinieblas, el árbol de conocimiento, de ciencia, del bien y del mal, donde estaban los misterios escondidos de Dios. Misterios que pues ellos tomaron fuera de permiso, ¿verdad? ¿Qué dije? Salmo 27:2. Y dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Bueno, aquí se refiere a una prueba fuerte, ¿verdad? Enemigos. Y ahorita tenemos un enemigo, pero tenemos que considerar, mire, el enemigo número uno es el pecado. Y a causa del pecado ha venido todo esto. Pero Dios tiene la capacidad en un momento dado de cubrir con tinieblas, de prueba, de problemas, de insatisfacción, de la debilidad que tenemos. Entonces Él cubre con tinieblas todas las cosas. Segunda de Samuel 22:12, oigan cómo dice en Segunda de Samuel 22:12, esto es un misterio que el Señor nos revela. 22:12 dice, puso tinieblas por su escondedero alrededor de él. Oscuridad de aguas y densas nubes. Así que, pues Él usa esto. Él crea esto. De hecho, nosotros tenemos una parte aquí consciente y acá inconsciente. Aquí hay luz de entendimiento, ¿verdad? Hay luz de inteligencia, porque la inteligencia siempre busca el bien. Pero hay cosas oscuras que no entendemos. No las entendemos porque están allá en la parte oscura. Por eso dice ahí allí en Romanos 8,
26, por cierto. Por algo lo dice, ¿verdad? Porque esto nos revela una parte profunda de nuestro ser. En el 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Esto de no lo sabemos quiere decir las partes ocultas donde tenemos todavía tinieblas de la carne. Sí, porque la carne nuestra, o sea, la parte mala, la parte que todavía Dios en su misericordia está tratándola, porque Él quiere convertir la carne matándola, poniéndole la cruz. Así es como, esta es la teología. O sea, la carne tiene que morir en la cruz. ¿No? Dice, considerémonos muertos al pecado, más vivos a Dios. Pues la carne tiene que morir. Y la carne tiene que ser transformada por medio de una resurrección espiritual y entonces la parte carnal se convierte en la parte espiritual, porque la carne tiene energía. La carne tiene muchísima energía y dice aquí, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y pues miren que ahorita el mundo está llorando, está lamentando, está gimiendo por todo lo que está pasando. Y pues Dios puede crear y vestir de tinieblas situaciones para que como Moisés busquemos su rostro. Fíjense cómo Moisés, a pesar de que había oscuridad, bajaba con el rostro resplandeciendo. ¿Cómo brillará esa luz? Por eso ya leímos ahí en Timoteo de que habita en luz inaccesible, porque Dios es luz y en Él como persona no hay ninguna tinieblas en Él, pero Él puede crear tinieblas, como lo vamos a ver, por ejemplo, allí en Éxodo 10, 21, 22. Éxodo 10, 21, 22. Fíjense cómo dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Pues se sentían, se podían sentir gruesas tinieblas. Y Dios es el que hizo esto. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar. Ahorita todo el mundo la recomendación, no salgas de casa. Estate quietecito, ¿no? Calmadito. Y es un buen tiempo para hablarle a Dios. ¿Verdad? Porque aquí dice que nadie vio a su prójimo. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y hoy tenemos la luz, ¿verdad? Aquí, entonces hay un contraste entre tinieblas y luz. Más adelante, ¿verdad? Según los tiempos, van a venir tinieblas a la tierra. De hecho, el sol, cuando Jesús murió en la cruz, se puso negro, se vistió de luto. Fíjese mejor los elementos que la gente que gritaba y decía, crucifícale y esto y lo otro, y acá y mátalo. Y pues mejor la tierra tembló, las piedras se hundieron y el sol se cubrió de esas tinieblas. Allí en el libro de Amós 5, 18 al 20, también nos habla de que va a haber densas tinieblas, 5, 18 al 20 del libro de Amós, que es un libro profético, 5, 18 al 20. Y escuchen cómo dice la palabra de Dios. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león,
y se encuentra con el oso, o como si entrase en casa y apoyare su mano en la pared y la muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieran vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz en vuestros animales engordados. Bueno, es que ya había vestidos de religiosidad la gente, ¿no? Tenía mucha religión y pensaba que haciendo las cosas externas ya agradaba a Dios, como el que cumple con ciertos requisitos religiosos, que pues religión hay en todas partes y de diferentes títulos y de diferentes maneras, pero eso no es todo. Entonces tenemos aquí también en Ezequiel 32:8 cómo Dios puede cubrir con obscuridad en eventos, y hay mucha oscuridad ahorita de Dios, hermanos. Y ahorita, a pesar de que la gente pues está espantada, ¿verdad? Pero pues, ojalá que busquen a Dios, ojalá que invoquen su nombre, ¿verdad? En Ezequiel 32:8, oigan cómo dice: haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre la tierra, sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Estos son acontecimientos que van a venir, donde físicamente, literalmente, va a haber tinieblas en lugar de luz. O sea, en un día de luz va a venir tinieblas, digámoslo así, a pleno sol. Van a venir tinieblas y se va a hacer la noche, ¿verdad? Como una señal de lo que Dios va a hacer con la humanidad todavía para que la gente se arrepienta. Fíjense cómo Dios también usa las tinieblas para proteger a los que son de Él. Y Dios, en un sentido, aunque no lo entendemos, nos protege con las mismas tinieblas. En Génesis 15:12 encontramos que Dios cubre con tinieblas, oscuridad, a uno de sus siervos, lo cubre de oscuridad, porque habían venido aves de rapiña muy, muy, muy tremendas para devorar todo lo que estaba por ahí. Eran aves poderosas, ¿eh? No crean que eran pajaritos. Oigan como dice: más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y entonces el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y a pesar de eso, dice que tenía mucho sueño, pero estaba oyendo la voz de Dios porque el Señor le habla. Entonces Jehová dijo a Abraham: por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Pues miren que no es cualquier tiempo, 400 años, pero Dios mandó oscuridad para cubrir a Abraham, porque había aves de rapiña ahí que llegaron a devorar lo que Abraham había puesto en un altar, ofreciéndoselo a Dios. Un altar donde había puesto animalitos que representaban el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando viene esa oscuridad, también Él experimenta un tipo de muerte a través del sueño profundo y de las tinieblas. Él experimenta el sufrimiento y el sacrificio de Jesucristo. Pero había una luz brillando. Por ahí hay un texto más abajito donde dice que había una luz brillando. Estaba la luz brillante ahí. Esa luz no se apagó a pesar de las tinieblas. Entonces, también nos habla de un horno, había llamas. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se había un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Así que entre tinieblas y luz, ¿verdad? Tenemos que pasar por pruebas. Inclusive nosotros los cristianos vamos a pasar por pruebas. Y parte de lo que pase a la humanidad, pues también
nos puede pasar a nosotros, pero hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque ahora nosotros conocemos a Dios y tenemos de Dios. Y fíjese cómo Dios usó las tinieblas o la oscuridad para cubrir a su pueblo, para proteger a su pueblo, para que se viera la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo que no era de Dios. Ahí en Éxodo 14, 20, tenemos que dice la escritura en relación al pueblo de Israel cuando iba saliendo de Egipto y que Faraón los persiguió para pues destruirlos, ¿verdad? Y escuchen cómo dice. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Al final de cuentas, los egipcios fueron hundidos para siempre. Han encontrado evidencias, luego a veces en programas serios sacan historias y evidencias de cosas que la Biblia relata y que han encontrado como un testimonio de lo que la Biblia dice. Hechos 7:20 nos habla de lo que va a suceder más adelante en relación a las tinieblas o a la oscuridad que van a venir sobre la tierra. No, es 2:20, perdón. Es 2:20. 2:20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero miren, aquí hay una cosa gloriosa. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, a pesar de la oscuridad y las tinieblas. Entonces, pues las tinieblas van a cubrir al enemigo para que no nos haga daño. Entonces Dios usa las tinieblas como un arma a favor de nosotros. Cuando Job pasó su prueba muy, muy dura, muy difícil, pues él habla de esto, que todo lo que le estaba pasando era para que él aprendiera lecciones. Pues ahí en Job 5:14, uno de sus amigos habla aquí, pero entre lo que habla, pues le dice verdades fundamentales, ¿verdad? Toca principios bíblicos. En el 5:14 dice, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Se refiere a gente que se cree muy acá, muy sabia, ¿no? Verso 13 dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. El apóstol Pablo citó esto. Dice que Dios prende a los sabios en su astucia. Y toda la inteligencia y la luz científica que tienen los confunden, ¿verdad? Y pues ahí se caen, porque hay hombres de mucho éxito, hay hombres muy ricos, pero pues todo está de cabeza. Y lo que está pasando, hermano, pues hay muchas versiones, pero nosotros sabemos que Dios lo controla todo. Las cosas no pasan por casualidad. Hay versiones que dicen que el virus lo fabricaron para hacer una pandemia mundial y un espanto mundial y que a partir de ahí ya tuvieran la razón los que gobiernan la tierra, que son los más ricos, ¿verdad? Para cambiar el sistema, para cambiar el modelo, para ya controlar a toda la gente. Pues será o no será. Lo que sí sé es que Dios tiene sus planes y sus motivos. En Job 10:22 también sigue diciendo acerca de esto de las tinieblas.
porque saben que esto nos disciplina, porque las tinieblas disciplinan. Las tinieblas nos corrigen, nos disciplinan. Dice así, 10:22, tierra de oscuridad, lóbrega con sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Entonces, estas son escenas que el Espíritu Santo reveló. Y Job pasó por todo eso, lleno de gloria, lleno de luz, lleno de reconocimiento, no, pues lo respetaban como si Dios estuviera en la tierra. Pero lleno de un orgullo, se le hizo un orgullo así, pero tremendo, orgullo espiritual. Y Dios tenía que trabajar con eso. Y bueno, vino la prueba durísima, tremenda, que en esa dimensión que él tenía, pues le llegó. Pues a nosotros nos llega en una forma así, pero nos llega hasta donde aguantemos, porque Dios no es injusto. Cómo las tinieblas también pueden castigar. Eclesiastés está escrito bajo dos aspectos, bajo el hombre animal y bajo el hombre espiritual. Tiene ese doble aspecto. Pero siempre nos dice realidades cuando es de parte del hombre y nos dice verdades cuando es de parte de Dios. En el 6:4. Pues es un cúmulo de citas que nos dan luz, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Vean. Entonces, aquí las tinieblas pues castigan, no solamente disciplinan, sino también castigan. Y necesitamos estar al tanto de esto. En Isaías 47:5, Isaías 47:5, fíjense cómo dice, son cosas misteriosas que tiene el Señor, como decir su mano izquierda, ¿no? Cuando Él con su mano izquierda hace algo, como que pensamos, ¿y por qué? Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Por qué? Él tiene un propósito. Y el propósito principal es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí en Proverbios 20:20, también nos habla de las tinieblas, que Dios las puede usar para lo que Él crea conveniente. Proverbios 20:20, escuchen cómo dice. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hay algo muy delicado, ¿verdad? Que es honrar a papá y a mamá. Y esto es una bendición, pero si es todo lo contrario, dice, se le apagará su lámpara y andará en la oscuridad. Así que, pues Dios usa las tinieblas también para los propósitos que Él tiene. Sin embargo, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, aunque Dios puede usar las tinieblas para nuestra corrección, para nuestra disciplina y para nuestro bien, como ya lo vimos, inclusive para defendernos. De manera que entre tinieblas y luz, Dios trabaja para nuestro bien. Y Él quiere que lleguemos a la luz completa, pero necesitamos permitir que la luz penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que allá en las partes profundas de nuestro inconsciente seamos alumbrados. En el Salmo 97 nos revela que el Señor tiene en su palabra que es como las semillas, es como buenas semillas. Él quiere
usar esas semillas, pero pues necesitamos preparar nuestra tierra, ¿verdad? Nuestra tierra es el corazón, la disposición. Salmo 97, 10, 11. Y oigan cómo dice, y con eso termino 97, 10, 11. Los que amáis a Jehová, aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos. Así que en medio de la prueba, hermanos, no seamos descuidados, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero la mejor parte la hace Dios. Porque aquí vean cómo dice. Los que amáis, esa es la única condición. Ya sabemos que Dios nos ama, pero hay que amar a Dios. Y pues no todos aman a Dios. Amar a Dios es esforzarse, es mostrar, es un sacrificio bueno. Los que amáis a Jehová, dice, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Y oigan esto, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Bueno, tenemos que pensar en una semilla, pero aquí dice que son semillas de luz, de conocimiento. Y una semilla tiene primero que pasar por la oscuridad, porque la semilla tiene que ser sepultada. Y luego se le echa tierrita y queda en tinieblas. Pero de ahí, precisamente de ahí, nace hacia arriba y también crece hacia abajo. ¿Y cuál es el resultado? Un maravilloso árbol de fruto, una gavilla de trigo, una mazorca o 3 de maíz, y tenemos alimento, y tenemos contento, y estamos alegres, y bendecimos a Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, pues que esto nos ayude y nos sirva para considerar nuestra situación, nuestra posición, y que nada nos espante, que sí nos mueva al arrepentimiento, que nos mueva a una entrega mejor, porque sí puedo decirles con seguridad, de hoy en adelante, todo el sistema en el mundo va a cambiar. Seguramente se va a hacer una sola moneda, no se va a usar dinero en efectivo, qué sé yo. Se va a hacer una sola religión, la unidad en el comercio, etcétera. Para que al final de cuentas Dios venga a poner el orden, porque nadie va a poner el orden. Nadie, ningún presidente. Por muchas promesas que haga. Dios tiene el control. Y al final de cuentas, Él va a hacer lo que se tiene que hacer a su debido tiempo. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes y entre ustedes. Y pues adelante, porque tenemos un Dios misericordioso en primer lugar, bondadoso, maravilloso, que tiene cuidado de nosotros. Y dice, pues si tengo cuidado de los pajaritos, de las flores del campo, cuanto más de ustedes, hombres de poca fe, porque la vida es más que el vestido y la vida es más que la comida. Bueno, se refiere a la vida espiritual. Y al principio de esta exposición les dije que aunque no estamos en el tiempo de la ley, no vivimos sin ley, al contrario. Ahí en Mateo 5:28, miren cómo pone Jesús el dedo en la llaga, pero lo pone su dedo antes que la ley llegue, antes que la ley nos condene,
Él pone el dedo en la llaga y nos previene, nos da la prevención. En el 5:28 dice, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. No dice no dice va a adulterar, que ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué dice esto? Parece que es más duro que la ley. Pues lo dice para advertirnos y que sepamos que hay en nuestro corazón a tiempo y lo entreguemos y no vayamos a caer en eso. ¿Sabe por qué está pasando esto? Pues es una advertencia. A tiempo todavía para nosotros los cristianos. A lo mejor vamos a anhelar ahora sí ir al templo, pero a lo mejor ya no va a haber la oportunidad de ir a un templo. A lo mejor los templos van a estar cerrados, qué sé yo. Y vamos a decir, ay, cómo nos acordamos cuando cantábamos, teníamos la libertad y la orquesta y pastor y alegres y contentos, y ahora no podemos. Pues mientras podamos, hermanos, vamos a hacerlo. Porque hoy todo se está haciendo a puerta cerrada, pero que sea una advertencia buena. Porque la gracia, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Y hay muchos tipos de mujer. Hay mujer ambición, hay mujer codicia, hay mujer odio, hay mujer rencor, hay mujer... Aquello que nos conquista, aquello que nos jala, aquello que nos atrae. Esa es una mujer. Términos así, generales y aplicables a nosotros. Pues que Dios nos ayude. Y es un buen tiempo, a pesar de las tinieblas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.